Bienvenidos a un nuevo video. Hoy conoceremos una combinación astrológica fascinante que puede oscilar entre el realismo más puro y la fantasía evasiva. Una configuración que siempre otorga la palabra justa, pero donde a veces la mente parece estar en otro lado. Se trata de la combinación de Sol en Tauro con ascendente en Géminis, una dupla de personalidad muy particular que da como resultado a un maestro testarudo y a la vez a un guía profundamente empático. Todo esto y mucho más incluye esta configuración psicológica tan polifacética que analizaremos en detalle para comprender su potencial oculto. Comencemos conociendo su identidad central, su verdadera esencia y motor vital, el Sol. El tener el Sol en Tauro nos muestra a una persona realista, práctica y con un marcado apego por el mundo material. Sus valores fundamentales se encuentran firmemente anclados en el mundo real. Es una personalidad perseverante, constante y con una gran resistencia interna debido a la fijeza de su signo de tierra, por lo que a menudo puede costarle entender otros puntos de vista ajenos a su propia lógica. Disfruta profundamente de la comodidad, del reposo y es un amante de lo bello en todas sus formas, por lo que se lo puede definir claramente como un sibarita. Sin embargo, al estar este Sol posicionado en la casa 12, esta tendencia natural hacia los recursos materiales debe adaptarse obligatoriamente a un escenario inmaterial. Aquí es donde suele aparecer un conflicto interno entre su necesidad de retener, acumular y poseer y un entorno que se percibe volátil, intangible y cambiante. Al encontrarse su identidad en la casa de lo espiritual, de los límites difusos y del inconsciente colectivo, su sentido del valor personal deberá transmutar y adaptarse a este nuevo ambiente místico, donde el verdadero placer vendrá desde lo trascendental y lo invisible. Esta persona deberá cuidarse de las fantasías recurrentes y de los mecanismos de evasión que pueden alejarla por completo de la realidad diaria. En este punto de su vida será fundamental que haga uso de toda esa energía de tierra de Tauro para anclarse firmemente a la realidad y no perderse en un mundo de ficción o aislamiento. La casa del retiro puede potenciar en demasía esa necesidad innata de reposo y estabilidad que tiene Tauro, por lo que la persona deberá estar atenta a no perderse en una zona de confort que termine transformándose en un estancamiento evolutivo. También tendrá el gran desafío de aprender a aceptar el cambio, ya no solo a nivel de pensamiento, sino de ser y de identidad, porque la negación al cambio, característica de su signo solar, se verá reflejada directamente en el área de lo espiritual, lo que podría significar perderse grandes oportunidades de desarrollo personal por el simple miedo a soltar lo conocido. ¿Y cómo se exterioriza toda esta compleja energía interior? Se manifiesta a través de su ascendente, que se encuentra en el signo de Géminis. Aquí el elemento aire de Géminis actúa como el traductor inteligente del mapa natal, otorgando una mente ágil, curiosa y con una gran capacidad para la transmisión de mensajes y conceptos. El ascendente en Géminis es una máscara social versátil, cuya mutabilidad intrínseca la hace apta para amoldarse a cualquier tipo de entorno y situación social. De esta manera, toda la pesadez terrenal de Tauro y la difusión brumosa de la casa 12 se aclaran bajo la mirada analítica de Géminis, permitiendo que la comunicación fluya con total claridad hacia el exterior. Este ascendente tiene la gran ventaja de darle a la esencia taurina la oportunidad perfecta de conocer el mundo desde la curiosidad y la apertura mental, explorando terrenos que, desde su signo fijo, quizás no tendrían ninguna intención de profundizar por comodidad. Se presenta ante el mundo como una máscara de buen trato, ligereza y simpatía que esconde un interior profundamente realista, conservador y protector de sus estructuras estables. Al tener el ascendente en Géminis, su casa 7 se ubica inevitablemente en el signo de Sagitario. Aquí, en la casa de las parejas, los vínculos serios y los socios cercanos, Sagitario le aporta todo el elemento fuego que su combinación de Sol y ascendente no posee de forma nativa.
Debido a esta configuración de casas, buscará en sus relaciones más cercanas e íntimas a personas con una mente orientada al todo. Se sentirá atraído por personas filósofas, con ideologías muy desarrolladas, que disfruten tanto de aprender como de enseñar, y que posean una curiosidad inagotable por la verdad del universo, además de una actitud optimista ante la vida. Este tipo de vínculos le aporta a su Sol en casa 12 esa mirada clara y expansiva que tanto necesita, brindándole al mismo tiempo el pinchazo de acción y entusiasmo que Tauro requiere para salir de su estado de reposo e inercia. Este entorno vincular le dará a su máscara de Géminis el escenario ideal para poder crecer a partir de la fluidez de la información, rodeándose de maestros, guías y grandes comunicadores. Este fuego de Sagitario le da la fuerza que su dupla central no posee, pero también le impone la incomodidad y el movimiento constante que su naturaleza taurina prefería evitar. El otro eje fundamental que completa su cruz de mutabilidad es el eje de las casas 4 y 10, donde encontramos a los signos de Virgo y Piscis. Virgo en la casa 4 es un verdadero regalo para este Sol en Tauro, porque en su ambiente familiar y en la intimidad de su hogar, el orden meticuloso le permite vivir con la tranquilidad y la seguridad material que tanto busca. Es una persona que tiene muy claro su ambiente íntimo, donde necesita que todo esté en su lugar y que las dinámicas cotidianas se realicen a través de su propio método. Se trata de alguien de costumbres arraigadas y rutinas familiares muy marcadas, pero que sufre enormemente por cada pequeño error o imprevisto que suceda en el camino. Por lo tanto, debe aprender a tolerar ciertas fallas del entorno y entender que no todo en la vida familiar puede ser perfecto. La falta de esta flexibilidad mental puede hacerle sentir altos niveles de ansiedad o estrés, lo que a su vez puede provocar malentendidos, rigideces o malestares en sus círculos más íntimos si no se trabaja de manera consciente. Por otra parte, Piscis en la casa 10 le da un cambio radical y absoluto a su estructura al pasar al ámbito laboral y profesional. En el mundo exterior es una persona que busca algo más que el simple sustento. Necesita que su trabajo esté profundamente relacionado con un propósito mayor y con el todo. Para desarrollarse en plenitud profesional, requiere de labores donde su gran empatía natural pueda ser ejercida activamente, aportando desde un nivel de conciencia trascendental, artístico o sanador. Sin embargo, deberá tener mucho cuidado con no perder sus propios límites en el ámbito profesional, ya que por la naturaleza pisciana puede terminar absorbiendo el malestar de su entorno laboral, cargando mochilas ajenas que no le corresponden, para terminar aislándose en su propia mente o en alguna fantasía evasiva con tal de alejarse del dolor del mundo. Piscis representa el agua emocional que su estructura necesitaba, pero a la vez es un océano inmenso donde deberá aprender a navegar con brújula para no perderse en sus profundidades. El signo de Leo está regido por el Sol. Al encontrarse en la casa 3, este signo se ubica en el área de la mente concreta y la comunicación. El Sol en Tauro entonces aporta aquí desde la casa 12 un puente necesario entre la esencia espiritual y mística aplicada a la casa 3, uniéndola armónicamente con su ascendente en Géminis. Leo resulta ser una pieza clave en esa estructura de la personalidad. Desde su personalismo, su dramatismo y su gran capacidad de expresión artística, el fuego de mostrarse a partir de la palabra y el aprendizaje de este Leo, que surge desde una emocionalidad y una empatía profunda debido a su regente en la 12, se enlazará perfectamente con el ascendente, dando una herramienta sumamente poderosa a esta personalidad. Tendremos entonces no solo a un gran comunicador intelectual, sino también a un líder carismático que sabe comunicar desde el corazón y conmover a los demás. Pero a la vez que posee esta gran potencialidad, la persona deberá aprender a batallar constantemente con su propio orgullo leonino, aprendiendo a no sufrir ni a frustrarse cuando el aplauso o el reconocimiento exterior no llegan en la medida esperada. Al combinar todos estos elementos en una misma persona, llegamos a una estructura psicológica que es extremadamente atrayente, dueña de una personalidad magnética a la que no le cuesta en absoluto conseguir admiradores, pero que por dentro es un tanto estructurada, quizás rígida o perezosa, pero poseedora de una empatía inmensa y una gran generosidad.
Podríamos llamarlo un soñador carismático o un maestro tranquilo. Tiene la habilidad innata de comunicar con gran elocuencia y, a la vez, posee la capacidad de transitar tanto la realidad pura y tangible como el mundo de lo trascendental e invisible. Es una persona curiosa y a la vez constante, lo que le aporta la gran oportunidad evolutiva de aprender a fondo sobre los temas que le interesan y no saltar con tanta volatilidad de un asunto a otro como lo haría un Géminis común. Vive en un mundo privado organizado con método y rutina, aunque cuando sufre emocionalmente puede alejarse hacia la fantasía donde no le llegue el dolor. Necesita imperiosamente poder expresarse emocionalmente en su profesión o en su imagen pública, incluso mucho más que en su propio ambiente familiar, por lo que este punto vocacional será clave para que no lleve una vida cargada de ansiedad o de estrés inconsciente. Será una persona de gran expresión, quizás orgullosa en sus posturas, pero de un valor comunicativo incalculable. Debe tener un cuidado extremo con no caer en la dependencia absoluta del aplauso ajeno, ya que esta necesidad de aprobación puede sumarle mucha ansiedad y tristeza a su vida diaria. Su camino evolutivo implica aprender a dar lo mejor de sí misma sin esperar el reconocimiento desmedido en cada acción que realiza. Esta será su gran lucha evolutiva junto al desafío de no perderse en su propio mundo imaginario y aislado. Un tercer punto crucial que debe tener en cuenta es el trabajo constante para no quedarse estancada. Si bien cuenta con un entorno vincular que la moviliza y la empuja al movimiento, deberá estar igualmente atenta a descartar lo que ya no sirve y dejar lugar a lo nuevo. En su rutina diaria y en su enorme capacidad de servicio expresada en su hogar, encontrará las herramientas diarias perfectas para lograr esta renovación constante. Sus grandes fortalezas serán entonces una comunicación precisa, magnética y muy fluida, una gran capacidad de liderazgo que sabe guiar a los demás, una tendencia natural hacia las profesiones empáticas, artísticas, espirituales y de asistencia hacia el prójimo, junto a una notable capacidad de organización, orden y servicio en su ambiente más íntimo. En esta instancia de luz, la persona se convierte en un líder maestro o en un maestro sanador, alguien que sabe, transmite con elocuencia y sana a través de la palabra. Como sus sombras principales, tendrá una marcada tendencia a la ansiedad y al estrés psicológico cuando la vida lo obligue a cambiar de rumbo o de estructura. También será una personalidad muy sensible al aplauso exterior, necesitando constantemente la aprobación y la validación de los demás para sentirse valiosa. Puede manifestar cierta tendencia a la desconexión, la distracción o la evasión mental, a veces generando malentendidos con su entorno por parecer ausente o ensimismada en sus propios pensamientos. Puede también retraerse tanto en su propio mundo de fantasía que corre el riesgo de perder el pie en la realidad concreta, viviendo en una irrealidad ficticia por miedo a enfrentar los conflictos del plano material. En esta zona de sombras, la persona puede convertirse en un ser evasivo, ansioso, orgulloso y aferrado a una comodidad ilusoria que le impide ver la realidad objetiva para poder seguir avanzando en su camino. Tenemos entonces la configuración, los desafíos y las grandes oportunidades de este mapa natal. Dependerá de cada individuo y de su propio trabajo personal aprender a desarrollarlas para vivir la vida en completa libertad, conciencia y plenitud. Trabajando los desafíos de la casa 12, integrando el eje del servicio y desarrollando las virtudes de su comunicación, se podrá alcanzar una vida plena y de profundo significado, ayudando a la vez a transformar positivamente a todo el entorno que lo rodea. Hasta acá llegamos hoy, conocimos una nueva configuración astrológica, una nueva forma de integrar la personalidad. Dependerá de nosotros conocernos en profundidad a nosotros mismos para que nuestras propias sombras no nos ganen el terreno y seamos nosotros mismos los que guiemos con total conciencia el tiempo de nuestra vida. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.